Vamos a iniciar con este tiempo de la palabra de nuestro Dios, pero antes tenemos en nuestro orden de culto una oración especial de gratitud al Señor por los 95 años de la Sociedad Femenil Noemí, de nuestra iglesia, la Santísima Trinidad. Por las circunstancias que atravesamos, no habrá un culto especial como otros años, pero la fidelidad de Dios es grande en la vida de su pueblo, su amor es grande y sabemos que Él está con nosotros en este tiempo y nosotros por eso le alabamos, le podemos dar gracias a Dios por nuestra iglesia y muy especial por nuestras hermanas de la Sociedad Femenil, que por muchos años el Señor las ha sostenido, les ha levantado para el ministerio en la iglesia y damos gracias a Dios por la Sociedad Femenil. Y quiero, antes de orar, usando los dos últimos versículos del Salmo 90, donde se encuentra la bendición de la Sociedad Femenil, y quiero aplicarlo a las hermanas, diciendo: aparezca en tus siervas tu obra y tu gloria sobre tus hijas. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gracias te damos, oh Dios, en este día por la bendición y la oportunidad que nos das llegar delante del trono de tu gracia. Alabamos y glorificamos tu nombre por tu misericordia, por tu verdad, porque eres bueno y porque, Señor, en este Salmo 90 al inicio dice que tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que todas las cosas fueran hechas, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestras hermanas de la Sociedad Femenil están a muy pocos años de cumplir un siglo, en que tú, Señor, en tu infinito amor y tus planes soberanos, Señor, tu iglesia, la Santísima Trinidad, siempre has levantado, Señor, mujeres que te sirvan, mujeres que sean fieles a ti. Y Dios, nuestra iglesia, por muchos años, de mucho testimonio, de mucha bendición, te damos gracias por la vida de nuestras hermanas de la Sociedad Femenil. Dios, en momentos como estos, nosotros no tenemos más que alabar y glorificar tu nombre. Queremos, Señor, decirte que todo lo que tú has hecho, Señor, todo, Señor, lo que tú has hecho ha sido para bendición de nuestras vidas. Y como dice tu palabra, que los que te aman, todas las cosas nos ayudan para bien. Y el salmista, Señor, nos dice que pasa nuestra vida por momentos difíciles, pero que nosotros confiamos en que tú has de obrar a favor de tus hijos y en especial de tus hijas. Señor, que cada una de las cosas que tú nos has enviado a hacer, que cada una de los trabajos, la comisión que tú nos has encargado, sea un vivo reflejo de tu poder, de tu gracia, de tu luz, que resplandezca tu luz en cada uno de tus hijos, especialmente en este día, en la vida de nuestras hermanas de la Sociedad Femenil. Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos fortaleza para nuestras hermanas que por los años sus fuerzas han menguado, pero no su fe. Y nosotros, Señor, te rogamos que les sigas sosteniendo en fe y que, Señor, tú proveas a tu pueblo la fortaleza espiritual que necesita en este tiempo, que a pesar de las pruebas
nosotros siempre te honremos y te glorifiquemos, porque para eso tú nos rescataste. Gracias Dios por tu pueblo. Gracias Dios por la sociedad femenina de nuestra iglesia, la Santísima Trinidad. Te alabamos y glorificamos. Confirma Dios tu obra. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, también queremos orar por las familias de nuestra iglesia, y en esta oración también confiando en el Señor y intercediendo por las familias de nuestra iglesia. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. También, Dios, oramos en este día por la bendición muy especial para las familias de tu pueblo. Oramos, Dios, que tú seas fortaleciendo a los que están enfermos. Oramos que tú seas consolando, Dios, a las familias de nuestros hermanos que han partido a tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú has sido fiel, Señor, y tú has sido nuestro refugio, y que tú has hecho promesas de estar con nosotros, y que tu palabra dice que todos aquellos que pongan en ti su amor, tú los librarás. Dios, oramos por la iglesia, la Santísima Trinidad, y oramos, Dios, que tú proveas en este tiempo la fortaleza, el consuelo, la salud, pero sobre todo la fe. Dios, han sido largos meses en los que no hemos podido congregarnos en este lugar, pero estamos seguros de que tú estás en cada uno de los que de corazón sincero te buscan y te aman, y que de alguna manera, Dios, tú estás animando a las familias para llevar a cabo este culto familiar, y que, Señor, conforme a tu voluntad, tu misericordia, nos permitas, Señor, las condiciones para muy pronto volver a reunirnos. Gracias, Dios, te damos porque nos permites interceder por las necesidades de tu pueblo, pero sobre todo también darte gracias por cada una de las bendiciones. Oramos por la recuperación de nuestros hermanos, especial nuestro hermano Natividad Varela, pueda recuperarse de esta cirugía. Oramos, Dios, por la salud de nuestra hermana Oliva Vivanco, nuestra hermana Sofía. Oramos por nuestra hermana Carmen Nolasco. Oramos, Dios, que tú seas con cada una de estas mujeres. Nuestra hermana Margarita Angulo, oramos, Dios, que tú les fortalezcas. Dios, de mi mente quizás escapan nombres. Oro por mi hermana Rosario Vandala, oro por mi hermana Elenita Pérez, oro, Dios, por cada una de estas mujeres, y también por los varones que están pasando por enfermedad. Oro por mi hermana Rosalía, oro, Dios, que tú seas con ella en estos tiempos difíciles, para ella que pronto pueda tener las condiciones para la atención que ella necesita, Dios. Oramos, Dios, tú te manifiestes en cada una de las necesidades de tu pueblo. Confiamos en que tú, Señor, abres puertas, abres caminos, y Dios, nosotros no tenemos más que alabar y glorificar tu nombre por lo que estás haciendo, y por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que harás. Te damos gracias. Sé con tu pueblo, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará.
Gracias, Dios. Aquí estamos, vamos a estudiar tu palabra y queremos que tú nos dirijas y que tú hables a tu pueblo y que perdones cada una de mis imperfecciones y que yo pueda ser un instrumento útil para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Es un maravilloso libro, aunque se llama Daniel, no solo Daniel es el héroe de este libro, también lo son sus amigos. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y la vida de Daniel es ejemplar como la vida de otros hombres que se mencionan en la Escritura, como son José. Hombres que aman al Señor, que temen al Señor, que sirven al Señor. La vida de Daniel, podemos decir que además de ser un gran profeta, fue también un político entregado a Dios. ¿Y por qué decimos que fue político? Bueno, Daniel trabajó bajo el reinado de Nabucodonosor. Dice Daniel 2:48 que fue gobernador de Babilonia. En el capítulo 5, versículo 29, dice que bajo Belsasar fue el tercero, fue el tercer señor del reino. Y en el capítulo 6, versículos 2 y 3, nos dice que bajo Darío fue el primer presidente sobre 120 príncipes. De modo que Daniel era un hombre que sabía moverse dentro de la política. Quiere decir que representó a Dios en la corte real ante 4 reyes paganos: Nabucodonosor, Ciro, Belsasar y Darío, de los medos persas. Tanto en su juventud como en su vejez, Daniel fue entregado a Dios. Se calcula que llegó a la cautividad alrededor de los 19 años y que Daniel vivió 89 años. Quiere decir que casi por 70 años fue un hombre entregado a Dios. Fue fiel al Señor. Y sus 3 amigos siguieron su ejemplo: Ananías, Misael y Azarías. Nosotros los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, pero sus nombres hebreos son Ananías, Misael y Azarías. Quiero que veamos, yo sé que ya leyeron en casa, voy a leer solamente del verso 1 al verso 9 y ustedes siguen la lectura con su vista. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El tema de hoy se titula Puestos en gracia.
La historia que encontramos en este capítulo 1 es bastante interesante. Dice que Nabucodonosor estaba buscando hombres que pudieran estar dentro de su cuerpo diplomático, y le pidió a Aspenaz, jefe de los eunucos, que buscara jóvenes que tuvieran 4 cualidades. ¿Cuáles son esas 4 cualidades que Nabucodonosor pidió que tuvieran esos jóvenes? La primera es que fueran linaje real, es decir, que tuvieran una buena posición social. Segundo, que no tuvieran tacha alguna, es decir, que tuvieran una vida moral ejemplar. Lo tercero era que fueran de buena presentación, de buen parecer, guapos. Y la cuarta petición del rey era que fueran sabios y de buen entendimiento, que tuvieran una buena preparación académica. Fíjense nada más lo que estaba pidiendo el rey: jóvenes de linaje real, sin tacha alguna, de buen parecer, sabios y de buen entendimiento. ¿Cuántos no quisieran tener un yerno con esas cualidades? Hoy alguien me recordó que tengo que orar por el esposo de Camila y por la esposa de Jaciel. ¿Cuántos no quisieran que sus yernos tuvieran esas 4 cualidades? Pero bueno, tristemente a veces es al revés, pero tenemos que orar por nuestros yernos. Ellos solamente, el rey solamente necesitaba esas 4 cualidades. Pero Daniel y sus amigos no tenían solamente esas 4 cualidades, sino que ellos tenían una quinta cualidad y otras que el rey no tomaba en cuenta. Son cualidades que como seres humanos no tomamos en cuenta, pero Dios sí. Dios ve en nosotros cualidades que le agradan. Y si no tenemos esas cualidades, es imposible agradar a Dios. Y vamos a hablar de estas cualidades que Daniel y sus amigos mostraron, muy aparte de las primeras 4 que el rey Nabucodonosor pidió. Y vamos a ver que en primer lugar ellos tenían una cualidad, y esa cualidad era que no quisieron ser como los demás. No quisieron ser como los demás. Y esta cualidad es muy importante. No quisieron ser como los demás. No porque todos comían la comida del rey, ellos también. No porque todos bebían el vino del rey, ellos también. No, ellos no quiere decir que fueran vegetarianos. Más bien Daniel lo hizo por convicción espiritual. Él sabía que muchas veces la carne que comía el rey había sido ofrecida a los ídolos. Y él dijo: yo no comeré esa carne. Daniel dijo: yo no voy a estar comiendo lo que se le ofreció a los dioses paganos. Por convicción personal rehusó hacer aquello, no quiso ser igual. A lo mejor todos los demás dijeron que sí, que bueno, vamos a estar comiendo la carne del rey, el vino del rey, magnífico, hagámoslo. Pero dice el versículo 8 de Daniel capítulo 1, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él lo veía como más que ver la comida, él lo veía como una contaminación, no como una dieta. Nosotros lo primero que pensamos, Daniel va a hacer dieta. No, Daniel no lo está viendo como una dieta. Daniel dice no contaminarse. Y esto es lo triste del día de hoy, que nosotros pudiéramos esforzarnos por tener las cualidades que Nabucodonosor quería. Muchos de nuestros jóvenes, señoritas y aún adultos pudiéramos hacer todo para estar al nivel
social, tratar de tener una vida moral buena, tratar de tener una buena apariencia. Muchos lo logran. Las mujeres lo logran. Los hombres nos cuesta un poquito más. No estoy diciendo que los varones estamos condenados a ser feos, pero hay un dicho que dice que el hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso. Así hay varones, no se sientan mal. Los varones de los que habla Daniel no quisieron ser igual a los otros, y muchas veces nos guiamos por lo que hacen los demás. En una carretera dice que la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. ¿Y qué hace la mayoría? Va a 80 kilómetros por hora, va más, y nos alcanzamos una velocidad, nos detiene una patrulla, nos dice: joven, párese. ¿Por qué? Porque usted va a 100 kilómetros por hora y deben ser 80 kilómetros por hora. Pero oiga, mire, todos los demás van a alta velocidad, ¿y por qué no los paro a ellos? Pues sí, todos los demás lo harán, pero en este momento usted es culpable y usted tiene que ser penalizado. Y nos parece injusto que nos castigue cuando todos hacen lo mismo. Pero es importante que veamos que Daniel y sus amigos se acordaron de lo que dice el profeta Samuel en el capítulo 8, versículo 20. Nosotros seremos también como todas las naciones. Eso es el pueblo de Israel que deseaba y querían tener un rey. Todos tienen un rey, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Queremos ser como todas las naciones. Y el profeta Samuel les tuvo que advertir de los peligros. El mal del pueblo era querer ser como todos los demás. Se les había olvidado lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿a quién imitamos? A veces nos da tristeza ver que imitamos artistas de cine, artistas de teatro, imitamos al mundo, imitamos su peinado, su vestido, su hablar, su diversión, y como hijos de Dios tenemos una responsabilidad muy grande de no imitar al mundo, la responsabilidad de ser diferentes al mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y Daniel dijo: yo no me voy a contaminar, no quiero ser igual que todos los demás. Y ese es el desafío. Hemos hablado en los domingos pasados de que fuimos llamados a ser sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que somos llamados a tener un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y a través de este capítulo de Daniel tenemos un llamado y un desafío a ser diferentes. Así que esta cualidad Daniel y sus amigos la tuvieron: no querer ser como todos los demás, ser diferentes. En segundo lugar, hay una cualidad más que tenemos que descubrir en este capítulo 1 y en todo el libro de Daniel. Y esta segunda cualidad, o esta cualidad muy importante que no estuvo dentro de las 4 que el rey Nabucodonosor quería, es que Daniel y sus amigos probaron a Dios. Probaron a Dios. A Dios le agrada que lo probemos. Hay pasajes de la Escritura en las que Dios mismo dice: pruébenme en esto. En Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, dice Dios. Probadme. Dios dice: pruébame. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero pruébame, dice Dios. Y Daniel y sus amigos dijeron: Señor, te vamos a probar.
Estamos dispuestos a probarte. Dice en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 10, que cuando había salido la orden de que nadie podía orar a otro Dios más que a los dioses y al Dios del pueblo babilónico, Daniel abrió las ventanas de su cuarto, como era su costumbre, y se puso a orar 3 veces al día, y no era por la comida. Y entonces cuando lo vieron sus enemigos, dijeron: ahí está, debemos acusarlo y que lo lancen al foso de los leones. El rey no estaba de acuerdo con esto, pero como él había firmado una orden, no podía echarse para atrás. Y hallaron que Daniel había desobedecido a la orden del rey y lo lanzaron al foso de los leones. Y lo que podemos decir es que desde el capítulo 1, Daniel y sus amigos están diciendo: vamos a probar a Dios. No porque no creyeran en Dios, sino que al decir probar a Dios significa: vamos a involucrar a Dios en esto y se va a demostrar quién es nuestro Dios. Ellos están probando, demostrando la fidelidad de Dios. Cuando fue lanzado al foso de los leones, ahí se pasó la noche y el rey no podía dormir. Y dice en el capítulo 6 de Daniel que cuando fue lanzado al foso de los leones, después al siguiente día se acercó al foso, el rey se acercó al foso llamando a Daniel y le pregunta: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y la respuesta, ¿cuál fue, hermanos? La respuesta fue: claro que sí, claro que sí. Daniel estaba probando a un Dios poderoso. Y vuelvo a repetir, cuando decimos probando, queremos decir demostrando a un Dios poderoso. Daniel, podemos decir que esa noche agarró de almohada al león más gordito y se acostó, como cuando le decimos a nuestros hijos el salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cualquiera de nosotros que hubiese sido echado al foso de los leones, quizás no hubiésemos escogido un león de almohada, sino hubiéramos estado en una esquinita sin dormir. Pero Daniel dice en el versículo 22 del capítulo 6: mi Dios envió su ángel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Y después, cuando lanzaron a los enemigos de Daniel, dice la Biblia que todavía no llegaban sus cuerpos al suelo cuando los leones ya se los habían devorado, pues habían estado en ayunas toda la noche, porque a Daniel y a sus amigos no les pasó nada. A Daniel no le pasó nada, porque tenía esta cualidad: probar a Dios, demostrar quién es Dios. Y esta es la segunda cualidad. Debemos probar a Dios y demostrar delante de quien sea quién es nuestro Dios. Y hay una tercera cualidad. Y la tercera cualidad es que nosotros podemos decirlo, ¿verdad? Antes de la tercera cualidad, quiero decirles que lo mismo que hizo Daniel de probar a Dios, demostrar quién es Dios, lo hicieron sus 3 amigos cuando fueron lanzados al horno de fuego. Y sabemos la historia, porque la historia dice que fueron lanzados a un horno de fuego porque les ordenaron adorar una estatua que tenía como 30 metros de altura, y todo aquel que no adorara la estatua iba a ser echado a un horno de fuego ardiendo. Y dice la escritura que Ananías, Misael y Azarías, ellos no se arrodillaron. Ellos estuvieron dispuestos a probar a Dios y demostrar, como dice en la escritura: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego.
dice en el capítulo 3, verso 17. Y dice que cuando fueron lanzados al horno de fuego, le preguntaron al rey: Rey, ¿lanzamos a 3? Sí, pero yo veo 4. ¿Quién era el cuarto? Dios caminando con ellos en el fuego. Dios caminando con ellos en el fuego. Cuando fueron sacados, dice el versículo 27, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenía, porque ellos probaron a Dios y demostraron quién era Dios. Y después de haber salido del horno, ellos están dando testimonio de haber sido librados. Y la tercera, hermano, la tercera cualidad de Daniel y sus amigos, porque ellos están siendo puestos en gracia. Y estos jóvenes nos enseñan a todos, no importa la edad que tengamos. En el capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. La orden había sido que esos muchachos por 3 años ellos pudieran estar siendo alimentados. Si pensamos en 3 comidas al día, multiplicamos, ¿verdad? 3 por 365 da como resultado 1095 días. Es decir, que esos muchachos iban a estar siendo alimentados y cuidados por 1095 días. Pero ellos dijeron: hagan la prueba por 10 días. Y esta cualidad de ahora decirle al jefe de los eunucos: haz la prueba, ellos, porque están de alguna manera ejercitando su fe. Y esta es la cualidad que nosotros ligamos a lo que ya mencioné antes. Y esta tercera cualidad es que la fe, cuando se ejercita, es una fe que va a mostrar en quién confiamos. Ejercitar la fe. Una fe pasiva es una fe mediocre. Una fe pasiva es una fe que nunca va a haber resultados, nunca va a haber milagros. Pero una fe activa es una fe que va a glorificar al Señor. En el versículo 19 de este mismo capítulo 1 dice: el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No encontraron a otros como Daniel y sus amigos. Y ellos estaban diciendo que Dios con ellos podía hacer en 10 días lo que otros en 1095 días. Y Dios premió su fidelidad. Dice el versículo 20 que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. No había duda de que el Señor estaba manifestando y premiando a sus fieles. La costumbre de preparar a alguien para estar delante del rey la podemos ver en otros ejemplos. Ustedes recuerdan en el libro de Esther, la Biblia dice que Esther y las mujeres fueron llamadas para estar delante del rey, pero por un año, 6 meses, por un año las preparaban. 6 meses se la pasaban con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. ¿Cómo le harían esas mujeres que por un año las estaban preparando con especies aromáticas, con óleo de mirra? Y bueno, a los años se presentaron ante el rey, y el rey dijo que a quien quería y quiso. ¿A quién fue? A Esther. Así que la fe no es de un día. La fe se ejercita por mucho tiempo, pero en este caso 10 días Daniel y sus amigos ejercitaron su fe. Y hay varias lecciones y vamos a concluir.
Lo primero que aprendemos es que Dios controla la historia, aún de las naciones paganas. No es Dios alejado de lo que sucede en nuestro mundo. Lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, lo que está pasando en Asia Central, nosotros podemos ver cómo nuestro Dios soberano está moviendo todas las piezas, y aún esos personajes que han horrorizado y que han hecho cosas terribles en nuestro mundo, Dios está por encima de ellos. Dios tiene el control incluso de gobiernos incrédulos de este mundo. Ha habido personajes en la historia que han sido contrarios a los cristianos y Dios los ha quitado. Ha habido personas que han hecho cosas terribles. Hitler, muchos personajes que fueron temidos, Saddam Hussein, personas que hoy ya no están, que ya murieron, fueron derrotados, fueron quitados, porque nuestro Dios los quitó. Y hay muchos ejemplos en la historia, cumpliéndose lo que dice el capítulo 2, versículo 21 y 22, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo escondido. Ese es el Dios de Daniel, y el Señor bendice y premia a los que aún las circunstancias adversas permanecen fieles a Él. Y así que nosotros podemos leer este libro de Daniel en este tiempo. Estamos por finalizar este mes de septiembre, y si algo tenemos en claro es que Dios premia la fidelidad de los que le sirven. Dios premió a Daniel y a sus amigos. No importa cuán adversa sea la situación por la que estemos pasando, si nosotros somos fieles al Señor, Dios nos va a bendecir. Y Dios quiere que recordemos aquel precioso texto de Apocalipsis 2:10 que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Daniel y sus amigos estuvieron dispuestos a probar a Dios, estuvieron dispuestos a poner en acción su fe, estuvieron dispuestos a no ser igual que los demás, y Dios los premió. Dios busca Danieles en esta etapa de la historia. Estamos en el 2020 y Dios está buscando gente que le sirva. Dios está buscando gente que le honra, como dice 1 Samuel 2:30, yo honro a los que me honran. Y si usted honra a Dios, Dios le va a honrar a usted. Este fue un texto que le dieron a un corredor llamado Eric Liddell, hijo de misioneros en la China. Él compitió en las Olimpiadas de 1924. Dicen que él no había querido correr el domingo, porque para él el domingo era sagrado. Estuvo dispuesto a correr otro día en otra carrera, aunque no fuera su especialidad. Pero cuando él estaba listo para entrar a la carrera, se le acercó un corredor norteamericano y le dio un papel doblado. Liddell abrió el papel y decía: Dios honra a los que le honran. Y corrió los 400 metros, que no eran su especialidad, y ganó la medalla de oro. Todos se quedaron admirados. Aquel hombre había querido honrar a Dios y Dios lo estaba honrando a él. Dios está buscando Danieles hoy en día, y Dios pone en gracia a los que son como Daniel y sus amigos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo que nos despierta a ver tu soberanía, nos despierta a ver que tú estás buscando hombres, mujeres, jóvenes, de todas las edades, que te sirvan y sean fieles a ti. Perdónanos, Dios, porque muchas veces actuamos como todos los demás, porque muchas veces, Señor, no hemos ejercitado nuestra fe, ni hemos honrado tu nombre. Perdónanos, Señor. El día de hoy nos recuerdas a qué fuimos llamados, a qué somos desafiados,
y que aunque tengamos las cualidades que buscan los hombres, necesitamos las cualidades que buscas tú. Queremos tu gracia, nos humillamos y reconocemos, Dios, que sin ti no somos nada. Y que tú, Señor, eres el único que puedes hacer la diferencia en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo con tu palabra. Y te rogamos que si hay personas que aún no se han rendido a ti, que no han entregado su corazón a Cristo, lo puedan hacer. En el nombre de Jesús oramos por ellos y oramos por nosotros para que podamos ser fieles a ti y podamos así, Dios, glorificar tu nombre, honrarte a ti, porque solo tú mereces toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre Celestial y la comunión, bendición de su Santo Espíritu, sea con todos, con todo el pueblo de Dios, con todas nuestras familias, ahora y siempre. Amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles
contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta